¿Alguna vez te has preguntado por qué estoy enfermo si soy cristiano? Si Cristo pagó el precio de mi enfermedad en la cruz del Calvario. ¿Por qué mi padre o mi madre murió de cáncer si le servían a Dios? Pues hoy, en este video, te voy a dar 3 razones bíblicas por las cuales nosotros como creyentes también podemos enfermarnos. Así que quédate hasta el final del video, porque la tercera razón de repente te sorprende. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal Camino Angosto. Mi nombre es Jesús Castellar y estoy aquí para hablarte de la palabra. Hoy estamos compartiendo un tema muy interesante. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué si soy cristiano tengo cáncer? ¿Por qué mi familiar murió de tal o cual enfermedad? A través de la palabra podemos encontrar 3 razones. De repente tú puedes encontrar más razones en la Biblia, y si es así, me gustaría que lo compartieras conmigo en los comentarios, allá abajo en la caja de comentarios, para yo también tomarlas en cuenta. La primera de ellas es por un proceso de parte de Dios. Dios permite que nosotros, sus hijos, pasemos o atravesemos diferentes circunstancias para probar nuestra fe. Y las enfermedades son parte de esos procesos, dependiendo del llamado que tenga cada quien. Recuerda que la Biblia dice, el Señor repartió por gracia la fe. Cada quien tiene una medida de fe. Y en base a esa medida de fe, es que nosotros podemos soportar los procesos en Dios. Y vemos un claro ejemplo en el capítulo 2 del libro de Job. Vemos que cuando Satanás se acerca a la reunión que tenía el Señor con sus ángeles allá en el cielo, y dice que se acerca ya después que Satanás había matado a todos los hijos de Job, después que había destruido todos sus bienes, todas sus posesiones, todos sus animales. Viene y se acerca a Dios, y Dios vuelve a presumir de Job, porque eso es lo importante, cuando Dios mismo da testimonio de nosotros. Cuando Dios da testimonio de ti, ni el diablo puede hacer nada, tiene que callarse la boca. Dios le permite a Satanás tocar el cuerpo de Job. Escucha este video, yo quiero que tú analices lo que yo estoy diciendo, lo que dice la Biblia. Dios le dice a Satanás, se lo entrega prácticamente. Pareciera que ¿cómo Dios le va a entregar a Satanás a uno de sus hijos? Pero un momento. Dios le dice a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. O sea que Dios le daba el derecho a Satanás de hacer lo que él quisiera con el cuerpo, pero no podía hacer nada con su vida. O sea que Job no se podía morir. Y eso es lo importante, hermano, que el día en que a nosotros nos toque partir de esta tierra, si le somos fieles a Dios, es porque literalmente se nos acabó el tiempo. Y no es por casualidad, no es por alguna enfermedad, no. Si somos fieles a Dios, simplemente nos llegó la hora de partir y nos vamos con el Señor. Entonces le sembró una sarna tan tremenda que se rascaba Job la piel con un tiesto, desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Era la sarna que tenía Job. Es una cosa tremenda. Los que han leído el libro de Job saben lo tremendo que fue el proceso que vivió este varón de Dios. Todo estaba, como decía el Chapulín, todo estaba fríamente calculado por Dios. Porque es que a Dios no se le escapa nada. Para el Señor no hay casualidades, no existen casualidades, no hay improvisaciones. Él tiene el control de nuestras vidas. Y esta primera razón que te estoy dando, pues aquí está en la Biblia. Dios a veces va a permitir esa enfermedad. Dios va a permitir que tú te enfermes. Dios va a permitir que tú caigas en una cama. Dios va a permitir que vengan momentos en los cuales tú pienses que Dios no está, en los cuales nos hacemos a esa interrogante de por qué estamos enfermos si yo le sigo a Dios, si yo soy fiel a Dios, si voy a la iglesia, si predico la palabra, si leo la Biblia, si estoy allí al servicio de la obra. ¿Por qué estoy enfermo? Pues Dios lo está permitiendo, hermano.
Dios tiene el control. Dios tiene el control. La oración es lo que nos permite a nosotros alcanzar la paz en medio de la tormenta. La segunda razón por la cual nosotros como creyentes, como cristianos, podemos estar enfermos, dice que nosotros tenemos que cuidar el templo del Señor. Nosotros somos templo del Señor. Una vez que el hombre acepta a Cristo, el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en esa vida. Nosotros somos una casa, somos un templo donde habita el Espíritu Santo. Y Dios es celoso con nosotros. ¿Sabía usted que Dios es celoso con usted? Porque Dios lo ama. Entonces, como Dios es celoso, Él mismo dejó establecido por revelación al apóstol Pablo de que si nosotros destruimos el templo del Señor, Él también nos destruirá a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar este templo. Es bueno ir al gimnasio, es bueno comer sana, es bueno guardarse de ciertas cosas que nos hacen daño. Pero yo voy a dar unas recomendaciones muy personales. Esto sí es muy mío, pues, muy personal. Si a usted le gusta el refresco, la gaseosa, como la digan en su país, si a usted le gusta ese tipo de bebida, bueno, tómela, pero bájele velocidad. Tenemos a Dios, sí, tenemos al Espíritu Santo, sí, es verdad, pero hay que cuidar el templo, porque esta carne no es eterna, es perecedera. Esta carne es débil, nuestros órganos son débiles, entonces hay que cuidar el templo del Señor. Si tú eres de esa persona que todos los fines de semana se va a comer comida chatarra, tienen que bajar la velocidad, hermano, por conciencia, por buena conciencia, por cuidar el templo del Señor. Y no estoy diciendo que no lo hagas, sino que baja un poco. No lo hagas tan seguido, tan frecuente. Cuídate, porque la diabetes no pide permiso para entrar. La insuficiencia renal no pide permiso para entrar. Nosotros somos los que la dejamos entrar. Nosotros somos los que le damos cabida a ese tipo de enfermedades cuando no cuidamos el templo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermano. Tenemos la sabiduría de Dios. Entonces vamos a cuidar el templo. Vamos a cuidar el templo del Señor. Estoy dando estos dos ejemplos nada más, pero bueno, de tantas cosas que pueden entrar a nuestro cuerpo a través de la comida, que nos pueden hacer daño. Hay que tener mucho cuidado con eso. En el nombre poderoso de Jesucristo. Pero hay un punto también que afecta al cuerpo, y está allí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 6, dice el apóstol Pablo que nos tenemos que cuidar de la fornicación, porque el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Y esto es para los creyentes, para nosotros los creyentes. Yo estoy hablando netamente a los creyentes, porque cuando no conocemos al Señor, cuando no somos creyentes, la lista de causas por las cuales nos enfermamos sin Cristo son innumerables. Pero yo estoy hablando de los creyentes. Y la fornicación, cuando vivimos en fornicación, cuando tú vives sin estar casado con una persona, cuando tú vives con tu pareja y no estás casado, tú estás bajo fornicación. Y yo sé que esto es un tema muy controversial, pero la fornicación es pecado. En el libro de los Hechos, capítulo 15, se hizo un concilio, ¿no?, entre los primeros padres de la iglesia, los primeros apóstoles de la iglesia, los fundadores que estaban al frente de la iglesia, y entre ellos estaba Pablo, por supuesto, y se determinó que entre las cosas que se le tenían que prohibir a los gentiles, los no judíos, para que fueran creyentes del evangelio, era la fornicación. Entonces, la fornicación trae consecuencias al cuerpo. Esto para los creyentes. ¿Cuál es la forma correcta de corregir esto? Cásate. Si tú estás viviendo con esa persona, mujer que me escucha, si tú estás viviendo con ese hombre, tienes años viviendo ya con ese hombre, cásate. Órale a Dios, ponte a orar de rodillas. Si no es creyente, clama. Rompe la piedra en el nombre de Jesús. No pelees con ese hombre, no. Pelea con el diablo en oración. Hombre, si tú estás con esa mujer, eres creyente. Es más difícil cuando el hombre es creyente en la casa. Si tú estás en una relación donde tu mujer no es creyente, ora también. Rompe la piedra en oración. Gana esa batalla en oración para que puedas casarte y estés en el orden de Dios. No importa que ellos no sean creyentes, pero si ya tú tienes la decisión tomada, si esa es tu pareja, si tú amas a esa pareja y le pediste en dirección a Dios, cásate con esa persona, y así no sea cristiano, Él va a llegar a los caminos del Señor por tu testimonio. Entonces, la segunda razón es por no cuidar
el templo del Señor. Si has llegado a este punto del video y te gusta este contenido, yo te invito a que te suscribas al canal, a que le des like allí y lo compartas. Si puedes agregar un comentario sería excelente, y actives la campana de las notificaciones para que te llegue todo el contenido que estaremos creando próximamente. La tercera y última razón por la cual un cristiano se enferma, un cristiano fiel, es por tomar la Santa Cena indignamente. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos manda pues a examinarnos primeramente antes de proceder a tomar la Santa Cena. Recordemos que la Santa Cena es un acto donde nosotros recordamos la muerte del Señor Jesucristo, donde anunciamos la muerte del Señor. Él dijo que el que comiera de su carne y bebiera de su sangre iba a tener parte con Él. Luego estaré subiendo un video completo sobre el estudio de lo que es la Santa Cena del Señor. Y bueno, me gustaría saber si estás interesado en que comparta con ustedes este contenido. Entonces, la tercera razón por la cual nosotros como creyentes nos enfermamos es por tomar la Santa Cena indignamente. Por eso Pablo dice que algunos de vosotros que toman la Cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, estamos comiendo juicio para nosotros mismos. Juicio porque somos catalogados culpables de la muerte del Señor. Por eso, si nos examinamos, no somos castigados como en el mundo, sino que somos perdonados de parte del Señor. Por eso dice Pablo que muchos están enfermos y muchos duermen. Cuando Pablo habla en este versículo de dormir, está hablando del morir. Muchos se murieron, están muertos. Pero cuando habla de dormir, es que están descansando en el Señor. O sea, creyentes que por causa de su desobediencia y por causa de su inmadurez de no tomar la Santa Cena en buenas condiciones delante del Señor, duermen. Dios se los lleva antes de tiempo, antes de cumplir su propósito. Por eso, hermano, las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios se respetan. Hay mucha gente que nos llama fanáticos, que nos llama locos, que nos ponen muchos adjetivos. Pero la realidad es que Cristo vino, murió por nosotros, se levantó de los muertos y Él dijo que vendría y vendrá. Así que bueno, estas son 3 razones por las cuales un creyente se enferma. Me despido de ustedes en el nombre de Jesús, les bendigo en el nombre de Jesús y espero sus comentarios. Muchas bendiciones.